¿Se puede dejar una huella personal, por ejemplo, de carbono? El paso de uno deja una huella personal. Estoy segura que sí, pero para eso le invitamos a la ingeniera Daniela Zanello, que nos va a contar qué es dejar huella de carbono y cuál es nuestra responsabilidad en ese camino. Ingeniera Daniela Zanello, buen día. Néstor Farcas y Ariana Velotti de este lado de AM1010 te saludan. Buen sábado, Daniela. Hola Ariana, hola Néstor, muchas gracias por recibirme y por invitar para hablar de la huella de carbono, que me encanta. Te encanta. Siempre me gusta hablar de estos temas. ¿Qué es la huella? Vamos a hablar de la huella de carbono, hablamos de huellas, de diferentes tipos de huellas que uno va dejando, porque sin duda dejamos huella de todo, digamos. Andar sin huella no hay manera de andar. Pero ¿qué es exactamente la huella de carbono y la preocupación por el carbono? ¿Cómo me lo contás? A mí y a los que están escuchando la radio, por supuesto. Tal cual. Sí, tal cual, Néstor. Así es. Mira, vamos a empezar a hablar un segundito, que es algo que todos estamos un poquito más familiarizados y que últimamente, bueno, yo estoy acá en Provincia de Buenos Aires y tuvimos un marzo con lluvias muy extremas, eventos de amenaza, de alerta naranja. Bueno, eso es un poco parte de lo que vamos a experimentar, de lo que ya estamos viviendo con el cambio climático global, que son fenómenos climáticos extremos y más frecuentes. A cada región lo que le toque. Acá en Provincia de Buenos Aires se está transformando en un clima más subtropical. Sí, Porto Alegre está sufriendo Brasil, el sur de Brasil, de una manera terrible, que como queda lejos y es otro país y todo, no, viste, no tomamos ni siquiera referencia de que en cualquier momento, digamos, también estamos nosotros en el mismo, adentro del mismo quilombo, dice así, hablando en latín. Claro, es el mismo, ¿cómo se llama? El coso guaraní, ¿no? Es como la misma... El mismo acuífero. ¿No? Sí, tal cual. Eso que vos decís, Néstor, me pasó con una amiga. Estábamos tomando tiempo y vimos unas tormentas terribles en el sudeste asiático. La hija se preocupó y ella le dijo, no te preocupes que queda lejos. Y yo le dije, es parte del mismo tema. Es como que no te preocupes que tomaste el dedo gordo, porque es parte de tu mismo sistema. El corazón, se te infecta ahí, se te va a desarmar. Bueno, esto es igual. Entonces, ¿cómo se con todas las emisiones de gases de efecto invernadero que vamos generando en todas nuestras actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, encendemos la lamparita, por ejemplo, están dando la heladera, por ejemplo, uso electricidad para un proceso productivo, me muevo en auto, en colectivo, de acá para allá. Todo eso va generando gases que se van acumulando en la atmósfera y van generando este cambio climático paulatinamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber ya en ese camino hacia el cambio climático? Bueno, Daniela, ¿te puedo pedir un favorcito? Sí. Porque en algún momento se va cortando, hablas muy interesante, quiero escucharte con claridad y a lo mejor el espacio o el lugar o el teléfono, mientras yo hablo solamente es para que vos te muevas de esa silla y te cambies a la silla de enfrente. Nada más. Perfecto. Y escucharte, porque bueno, dejamos huella y todo lo que hacemos dejamos huella, como bien decís, desde que lo que consumimos, la heladera que está prendida más fuerte que lo habitual, entonces la tenés el freezer llena de hielo, apenas te entra en la cosa porque la tenés usando de más, o el calefón que pones y te bañías con agua hirviendo que le tenés que poner agua fría por no bajar 2 puntos. Si bajás 2 puntos del calefón es lo mismo, digamos, ¿no? Y no, pero bueno, hay cosas que no las tenemos como habituales. Decimos, bueno, el cambio climático que se encarguen los colectivos, que no, como que se encargue otro, y yo no tengo nada que ver. Tal cual. Entonces, para saber cuánto es nuestra huella en este cambio climático, desarrollamos con la gente de Fase 4 y Carolina Galeani y todo su equipo una calculadora de huella de carbono. Mira que se llama OWLTRACK y es de acceso gratuito, y lo que tiene, que es nuestro principal valor, nos parece, es que es súper intuitiva. O sea, no tenés que saber absolutamente casi nada para poder calcular tu huella y saber cuál es tu impacto. Entonces, con una factura de electricidad, una factura de gas,
sabiendo cuántos kilómetros más o menos te moves en qué transporte, con eso puedes calcular tu huella de carbono anual personal o también de empresas, con otro nivel, ¿no? Ujú, ujú. Y eso, y una, Y que, en la- y una que tenés hay una media, se me ocurre, de huella de carbono, digamos cada Aceptable. aceptable o media, diga, bueno, que para saber después que dónde puedo ajustar, ¿no? Decir, bueno, qué estoy haciendo o cómo puedo colaborar para que todos tengamos, ¿no? Una huella de carbono de X medida, ¿no? Un protocolo. Bueno, en realidad no hay una huella de carbono aceptable o no aceptable, sino que la ONU en el Acuerdo de París acordaron todos los países que para 2030 querían limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Entonces, la idea es que todos reduzcan lo más que se pueda. El tema con esto es que todas las medidas que se están tomando para reducir no son suficientes. La mayoría de los países, el otro día vi justo en un termómetro que se llama Climate Tracker, que la mayoría de los países tienen insuficiente para llegar a eso. Entonces, más que fijarnos como en una media, lo que tenemos que observar y ser lo más autocríticos que podamos es cuál es lo máximo que podemos reducir para colaborar en este objetivo mundial que es de tan difícil alcance. Porque, como dijimos antes, es el mismo sistema y las consecuencias las vamos a sufrir todos. Entonces, no hay una media a la que estemos esperando llegar, sino que la calculadora, como vos dijiste, que está muy interesante, te permite ver, por ejemplo, de todo lo que vos consumís, qué es lo que genera más impacto. Por ejemplo, no sé, me muevo un montón en auto, entonces el combustible es lo que genera más impacto. Bueno, ahí yo tengo para reflexionar si alguna vez me puedo tomar el colectivo, si alguna vez puedo ir caminando, si alguna vez puedo ir en bici, si hay algo que puedo hacer virtual en vez de presencial. Entonces ahí yo tengo para achicar bastante mi huella. Y dentro de la calculadora, dentro de esa plataforma también, hay propuestas de medidas de mitigación, que es todo esto que vos decías antes y que yo explicaba ahora también. Por ejemplo, bajar el calefón, por ejemplo, tener el aire acondicionado en 25 grados en verano, todas distintas cuestiones que nos permiten que seguir viviendo con confort, pero generando una huella menor. Es muy difícil no generar huella, o sea, es prácticamente imposible, pero sí es interesante que todos intentemos tender a generar la menor huella posible. A veces se me ocurre que la manera que siempre es por, a veces entender las cosas, a veces es por las malas, ¿no? Nos pasa como humanidad, o sea, cuando la gente deja de consumir o pone más bajo cuando, qué sé yo, el aire cuando la energía es carísima, porque por supuesto es cara, es lógico que lo sea también, entonces yo digo, bueno, voy a poner el refrigerador, la heladera en su momento, en su punto medio, o como decís, el aire acondicionado en tal lugar. No estamos habituados aquí, en otros lugares, en otras ciudades como Madrid o Roma, cualquiera tiene medidores en la casa inclusive de lo que gasta, porque le salta la térmica cuando supera determinado consumo. Sí, es prohibitivo, o sea, desde el punto de vista del gasto es prohibitivo. En Brasil incluso la energía, el costo de la energía es muy alto en relación al ingreso, ¿no? Entonces el cuidado es otro, aunque haga mucho calor. Sí, tal cual. Bueno, si bien ahora hubo un aumento en las tarifas, en Argentina no vivimos en un país en el cual realmente se tengan en cuenta todos los impactos en casi todo lo que consumimos. De hecho, los costos ambientales de las cosas no están incluidos en el costo. Claro, sí, o sea, sí, te compras un anillo y no está incluido en ese anillo el costo del impacto ambiental que tiene la minería, por ejemplo. O lo mismo en un celular que tiene baterías con metales preciosos y escasos. O sea, todo lo que hacemos deja una huella, no solo el consumo eléctrico o de gas o de combustible. Entonces, la mirada para mí es amplia y tolerante. Voy a tratar de mejorar en esto y esto. Hay cosas que, o sea, yo siempre digo, todos tenemos nuestros pecados ambientales.
Qué lindo en todos. pecados ambientales. Vamos a hacer una película. El próximo libro que escriba, como si hubiese escrito muchos, pero bueno, de los que escribiré en todo caso, se llamará Pecados Ambientales. Y Me así, gusta. así se va a subir la nota. Si la querés buscar después, la vas a encontrar como pecados Ambientales. Nuestros Sí. pecados ambientales. Hablamos hace un rato de las palabras, ¿no? De cuidar las palabras con las que uno está yendo, ¿no? O sea, ser impecable con sus palabras. Uno debería ser o tratar de ser lo más impecable con el medio. Con el entorno. Con su entorno, ¿no? Sobre todo pensando esto, o sea, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Pero yo siento que en la ciudad vivimos muy desconectados del medio natural. Y nosotros somos parte. No es que el cambio climático es algo que le pasa a la Tierra. Es nuestra residencia, nuestro nido, nuestro hábitat. Entonces siento que la mirada tiene que ir a contemplar eso y a cuidar el espacio en el que vivimos y que tanto nos da. Porque, o sea, absolutamente todo. Es una madre que nos nutre y a la cual medio que estamos pateando constantemente y metiéndola en un ambiente lleno de humo y sacándole el agua. Entonces me parece que la mirada va un poco por ahí, ¿no? En el comprender que somos parte. Pasa por la escuela y por la educación, quiero entender, me gustaría apostar ahí, ¿no? Y en los colegios, y a veces estamos un poco más preocupados, o por lo menos las cuadrículas de estudio. Yo entiendo que hay que estar de acuerdo y saber de la Revolución Francesa, por supuesto, ¿no? De la medialuna de las tierras fértiles, por supuesto, ¿no? Y alguna, pero no podemos estar de trigonometría. Pero yo no me meto con matemática porque soy un apasionado, porque soy muy griego y a partir de acá, digamos, podemos medir las cosas, ¿no? Gracias Euclides ahí escuchándome. Entonces, pero a lo mejor le puedes aflojar un poco al análisis matemático, o sea, si sepa más o menos límite o derivada, a lo mejor podés, pero esto debería estar en la cuadrícula desde primer grado, cuidar porque no hay que pensar en el mundo entero, hay que pensar en tu cuadra, ¿no? Tu cuadra empieza en tu casa. Sí, también modelar el comportamiento que queremos generar en los nenes, en las personas, en cualquiera. Pero bueno, y entonces como esta calculadora, digamos, nos permite ver todo esto, ¿no? Nuestro impacto, cómo nos estamos portando de alguna manera, y para generar mayor acceso a la información, es que el lunes 13 de mayo, este lunes que viene, a la 1:30, sí, hora argentina, vamos a estar dando un taller virtual para todas las personas que quieran sumarse a ver cómo se usa esta calculadora y que quieran hacer su propio cálculo de su huella, porque si si en el momento tienen sus consumos, en menos de una hora salen andando con el cálculo. Y además, la calculadora tiene, porque quiero también brindar el lado positivo, ¿no? Sí. Así como se emiten todos los gases, hay espacios que son sumideros, donde esos gases se pueden de alguna manera absorber. Estos sumideros de carbono, que son proyectos de distinto tipo, se llaman compensación. O sea, lo que sumo, lo resto con otra cosa. Es muy importante tener en cuenta las medidas de mitigación, digamos, de ir generando cada vez menos, pero también las medidas de compensación nos ayudan a minimizar ese impacto. Y en la plataforma pudimos sumar varias compensadoras, empresas que ofrecen estos espacios para decir, bueno, si yo emití 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, puedo apoyar este proyecto que las va a absorber en este plazo de tiempo. Y eso, si bien no soluciona totalmente el problema, sí ayuda a que nos encaminemos hacia el resultado que queremos ver con los años, de limitar el cambio climático. Ya no se está hablando de evitarlo, se está hablando de limitarlo. Ingeniera Daniela Zanello, estás escuchando, hablando de huella de carbono, la que dejamos todos, la que dejaban las empresas, y hablas de compensadores, o sea, aquello que absorbe carbono, o sea, que de alguna manera hay el sistema se compensa, ¿no? ¿Qué es lo que compensa el carbono que emitimos? Bueno, por ejemplo, plantaciones de árboles. Plantaciones de árboles nuevas generan, o sea, los árboles para crecer toman dióxido de carbono del aire y lo convierten en su biomasa, digamos, en sus
partes de su cuerpo, de su planta, y eso es una medida de compensación. También hay proyectos que evitan emisiones, y esas emisiones que se evitan funcionan como créditos de carbono. Como por ejemplo, en vez de hacer una instalación de generación de energía eléctrica con turbina y con combustible fósil, la hago eólica o solar. Entonces ahí yo estoy ahorrando tantas toneladas al año. Bueno, también se pueden comprar proyectos así. Y también proyectos que evitan la deforestación. Esos proyectos también hacen que haya más opciones de absorber. Por eso es tan importante mantener lo más verde que se pueda, ¿no? Porque todas las plantas absorben esto. Súper importante. Sí, súper importante. Se me ocurre que hay mucho todavía por crecer en ese espacio aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se ha cambiado constantemente, que se busca armar el código urbano y cómo se construye y cómo se crece ediliciamente. Hay proyectos que en otros lugares funcionan, acá todavía estamos, entiendo, no muy lejos, lejísimos, no, bueno, de poder pensar terrazas verdes, sí, paredes verdes, ¿no? Apenas estamos luchando por poner unos canteros en las esquinas. Sí, el reciclado del agua dentro de los edificios, hay un montón de cosas. Hace un montón de años, te diría más de 10 o capaz más, en México tienen un montón de incentivos para que los edificios se vuelvan más sustentables, y desde ese lugar pagan menos impuestos. Entonces hay como un recontraincentivo para que el constructor tenga en cuenta este tipo de cosas y recicle el agua del limpiado de las veredas y ese tipo de cosas que también tienen su impacto, ¿no? Por supuesto. Igual también me gustaría como repensar esto, porque una pared verde se soluciona con una enredadera. O sea, no necesitamos, sí están buenísimas las instalaciones y tienen mucha más variedad de plantas y quedan divinas, pero lo mismo solucionás con una enamorada del muro. Uh-huh. ¿Sí? O con una enredadera nativa. Me gusta como la idea de sacarle un poco la complejidad, claro, al tema de implementar medidas que ayuden, ¿no? Lo mismo, en vez de tener plantas exóticas, podés plantar en la vereda de tu casa, si te toca, un jacarandá o una planta nativa de la zona en la que vos estés. O sea, ese es uno de mis mayores logros en mi propio hogar, que si bien no pude tener todos los jardines, tengo adelante un jardín de plantas nativas y funciona, o sea, funciona a nivel ecosistema. Hay chicharras, hay abejas, hay abejorros, libélulas, vienen los colibríes, dependiendo de la época, ¿no? Pero, y cada vez que yo llego y veo ese jardín lleno de bichitos, que para la gente son bichos, pero para mí es la diversidad misma del ecosistema en el que estoy, me maravillo. Y es una decisión tan fácil como decir, en estos 16 metros cuadrados que tengo en mi jardín, yo vivo en el conurbano, no tengo la suerte de tener una vereda grande, en vez de poner ligustro, que es súper invasivo y que no es de la zona, voy a plantar verbena, salvia y, no sé, cedrón. Ya está, funciona 1000 veces distinto y es lindo también, paisajísticamente. Y me voy a hacer un té de cedrón que hace tan rico. Tal cual, tal cual. Las plantas tienen también sus beneficios en todos los niveles, medicinales también. Así que bueno, Daniela Zanello, quiero volver al 13 de mayo. Quiero volver al 13 de mayo y a esta posibilidad de que es el lunes, que es ya, que estás escuchando, de poder acercarme a Ultrac. Contame cómo es esto de poder participar y medir su propia huella de carbono y esta jornada, por favor. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? La página es www.owl-track.com o ultrac.com. Uh-huh. Ahí tenemos un contadorcito que dice cuánto tiempo falta y ahí mismo te podés anotar. También en las redes, en Instagram, es Oultrack, suma tu huella. También hay links al taller. Y si no se pueden anotar en vamos a hacerlo periódicamente, así que pueden seguirnos y estar atentos porque la idea es que se repita, que se vaya repitiendo para que toda la gente que le interesa esto pueda acceder a la herramienta y que vea lo fácil que es usarla.
Ya te estamos buscando, tenernos un minuto de paciencia. Esto para una plataforma digital, para una comunidad responsable. La calculadora te permitirá conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que estás emitiendo y cómo esto afecta al medio ambiente. Al calcular tu huella de carbono podrás tomar medidas para reducir tus emisiones y contribuir a la protección del planeta. Empresa, sí, faltan 2 días, 4 horas, 35 minutos. Quiero inscribirme. www.owltrack, sí, que es OWL, track.com. Ya lo vamos a tener igualmente en nuestras redes y estaremos invitando a formar parte de esta experiencia, de este taller, para saber, para medirte en qué situación te encontrás respecto de tu huella. Muy bien. Y a partir de ahí exactamente, tomarás las decisiones que haya que tomar. Espero, ojalá lo puedas hacer. No, ya me exactamente. Escribí, y vamos a tratar de subir hoy mismo y de mandarte el audio y publicarlo en las redes, aunque no sea la nota completa, así te ayudamos a difundir. Muchísimas Néstor, gracias. Ariana, muchísimas gracias. Gracias, Dani, que tengas un excelente fin de semana y mucha suerte el lunes. Ustedes también. Gracias, sí, gracias. Muchas gracias. Escuchaste a la ingeniera Daniela Zanello, entonces, aquí en AM 1010, Onda Latina, Buenas Decisiones.